Entonces el tema ya para lo que es sería la quinta unidad y la última. El tema es peso. No, ya no hay. Ya no hay. Es peso, peso específico y densidad. Entonces, para esto, pues si digan el peso, densidad, aplica mucho para lo que es la materia. ¿Qué es la materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Si digan, esa era una definición que pues siempre viene en los libros, que realmente ahorita ya no es una definición que sea pues completa. Ahí hasta viene entre comillas que es obsoleto, pero es simple. Y luego una cosa que es muy importante es una pregunta que se nos hacen a todos. ¿Cuál es tu masa o cuál es tu peso? Por ejemplo, le preguntamos a Roberto, ¿cuál es tu peso, Roberto? 75 ¿qué? Kilos. Entonces ahí si digan, es algo que decimos muy común, pero realmente no es, eso no es la unidad correcta, porque Roberto dice que son 75, pero 75 kilogramos esa unidad de kilogramos es de masa, no es de peso. El peso es en Newton, ¿sí? Y luego otra pregunta es, La masa es en kilogramos y el peso en newton. así es. 75 newton. Ahorita no, porque más bien la fuerza es la gravedad, la fuerza con que es atraído a la Tierra. Tienes que multiplicar 75 por 9.81 para que le dé el peso. La masa, ya sea que aquí en Marte o en la Luna, es de 75 kilogramos, pero el peso va a ser diferente en la Luna o en Marte porque es diferente la gravedad. Y luego la otra pregunta para entrar al tema es, ¿ustedes qué es más denso, el agua o el petróleo? ¿Y cómo se dan esa idea de que es más denso? ¿A qué se les viene a la mente? ¿Que es más pesado o qué? El agua es más denso. Ok, bueno, entonces serían esas preguntas más para entrar en tema. Vamos entonces a anotar lo que son las definiciones y las fórmulas que vamos a utilizar. Hay que anotar la definición de peso, definición de densidad y también la definición de peso específico. Con agua, pan. Con el que salió de Puebla. Ok, entonces esas serían las fórmulas que vamos a estar utilizando y muy importante las unidades de medida. Chabelo y la reina Isabel son Adán y Eva. los pasantes al cielo. Ok, bueno, vamos a explicar aquí esto. Tenemos la fórmula, la primera, donde es la P de peso, la M de masa y la G de gravedad de la Tierra. Entonces, si fijan, aquí tenemos las unidades de medida. Las unidades de medida de la masa pues son en kilogramos. La unidad de medida de la gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. Y si fijan, la unidad de medida de peso pues sería la multiplicación de esos dos, que aquí la tenemos. Entonces, aquí a lo mejor falta eso para que se entienda un poquito, ¿verdad? Esta es la separación. Y obviamente que para el peso no decimos que, pues el peso de Roberto es 75 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sino que se dice, por decir, 75 newton. ¿Sí? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es lo mismo o pues estaba utilizado como newton. También tenemos en la siguiente fórmula, tenemos dos para obtener el peso específico. Lo podemos obtener si nosotros conocemos el peso
y si nosotros conocemos el volumen. O también podemos conocer el peso específico si nosotros conocemos la densidad y la gravedad. Entonces aquí otra vez tenemos las unidades de medida. El peso pues lo vamos a manejar en newton y el volumen en metros cúbicos. Si digan, ahora está, para obtener el peso específico estamos dividiendo peso y volumen. Por lo tanto las unidades de medida serían peso sobre volumen. Ahora tenemos la tercera fórmula, donde pues aquí nos va a ayudar para saber cuál es, bueno, para obtener la densidad. Para obtener la densidad, que es con la letra griega ρ, pues así vamos a utilizar esa letra para densidad. Entonces, para densidad nosotros necesitamos conocer la masa y el volumen. Bueno, la masa pues ya sabemos que es en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. ¿Cuál sería la unidad de medida de la densidad? Kilogramos sobre metro cúbico. Aquí pues más bien sería masa, ¿verdad? Porque ya sabemos que la unidad de medida de la masa es en kilogramos. Falta otro detalle, fíjense, aquí como habíamos dicho que los instrumentos pues a veces vienen, bueno, una pregunta muy importante, ¿verdad? Cuando por ejemplo para decir peso es en newton o kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Pero a veces unos instrumentos vienen con unas unidades y luego otros vienen con otras unidades. Pues va a depender mucho del fabricante. Entonces, tenemos que ver, a ver si nos alcanza esta clase o la vemos en dos clases, porque es muy importante ver las equivalencias. Las equivalencias, las tenemos que ver a fuerzas por lo que les comento. El fabricante dice, no, pues yo quiero que sea en newton, yo quiero que sea pues en gramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pues va a depender mucho del fabricante. Entonces, vamos a tener que ver cómo convertir, pues ahora sí que estas unidades de medida en otras. ¿Sale? Vamos entonces a checar la tabla de equivalencias. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir esa tabla de equivalencias. Fíjense, para convertir unidades, bueno, aquí rápidamente dice, para convertir unidades, conversión de unidades, es necesario convertir unidades de un sistema de medición a otro. Y esto por lo que decía de los fabricantes. O simplemente también una conversión entre el mismo sistema. Por ejemplo, de kilómetros a metros, pues es algo muy común, ¿no? Que digamos, a ver, pues un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000, ¿verdad? O sea, como que esa conversión es muy típica o muy común. Pero hay otras que aunque sean en el mismo sistema, pues no es muy común. Por ejemplo, ¿cuántos micrómetros tiene un metro? O cuántos décadas, decímetros tiene un metro. Entonces ahí como que nos agarramos, tendríamos que hacer un poquito más de cálculo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver cómo se hacen las conversiones. Entonces, es muy importante saber las equivalencias. Puede ser entre el Sistema Internacional de Unidades o también entre unidades americanas o entre ellas. Aquí tenemos unos ejemplos de la longitud. Una milla sería 1609 metros, que también sería lo mismo que 1.609 kilómetros. Una FT, ¿alguien sabe qué es una FT? Un pie es igual a 0.3
3.048 metros. Aquí hay un error. Aquí sería 30.48 centímetros. ¿Sí? Entonces, esas son equivalencias. Lo que nosotros vamos a hacer para convertir, vamos a tratar las cantidades, o más bien vamos a tratar las unidades como si fueran cantidades algebraicas. Es decir, que se puedan cancelar entre ellas. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a suponer que queremos convertir 15 ¿qué? Pulgadas. 15 inches, ¿verdad? Por eso son pulgadas. A veces las ponen en inch, que es IN, o las ponen ahí las apóstrofes para decir que son pulgadas. Entonces, esas 15 pulgadas las queremos convertir a centímetros. Entonces, fíjense aquí el ejemplo. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Aquí, si se fijan, tenemos una equivalencia. Vamos a ir a poner el celular en silencio. Ok, entonces, el primer paso es colocar el dato a convertir en fracción. Aquí lo tenemos. Segundo paso sería colocar la equivalencia en una segunda columna, pero de tal manera que se cancelen las unidades. O sea, nosotros aquí nos dice que vamos a tratar las unidades como cantidades algebraicas. ¿Por qué? Porque si yo pongo 2 que multiplica por 5 medios, si fijan, este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo, pues se cancelan y me quedaría 5. La otra sería hacer la multiplicación, ¿verdad? 2 por 5 entre 2, 5. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, es lo que nos están diciendo, que podemos tratar las unidades como cantidades algebraicas. Si fijan aquí, las pulgadas están multiplicando y está dividiendo. Se pueden cancelar. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Centímetros. Entonces, ya sabemos que las unidades serían en centímetros. Ahora vamos a hacer simplemente la multiplicación. Todos los numeradores se multiplican, todos los denominadores se multiplican. Ya sería multiplicar 15 por 2.54. $38.1. Abajo pues sería, no está escrito, pero aquí sabemos que debe de ir un 1. 1 por 1 pues sería 1. Y 38.1 entre 1, 38.1 centímetros. ¿Vale? Esa es la manera que vamos a hacer las conversiones. Otros dirán, no, pues es que es una regla de 3 simple. Pues sí, pero cuando se hacen un poquito más complejas las unidades, sí es más necesario, sería muy útil utilizar este procedimiento. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para poder entenderle mejor cómo vamos a utilizar las conversiones. Va a ser, bueno, uno de los ejercicios. Tiene una llorona en su celular. Sí, le dije que se lo enseñe y es que me paniqueaba. Bueno, nada más terminamos y luego ya, sí, para que ustedes copien el ejercicio. El primero, fíjense, entonces dijimos que primer paso necesitamos conocer la equivalencia. Sí, vamos, hago el primero para repasar el procedimiento. Primer paso, sí, aquí por mientras los escribo. Una equivalencia que sea de metros a centímetros. Entonces nos iríamos a la tablita. De metros a centímetros tenemos esta equivalencia. Un metro es igual a 100 centímetros. Aquí lo voy a anotar.
Sí. 1 metro es igual a 100 centímetros. Ahí está la primera. Bueno, la equivalencia. Ahora sí, acuérdense que el primer paso era anotar el dato a convertir, pero en fracción. Aquí está. O sea, en el denominador pues sería 1. Segundo paso era colocar en una segunda columna con la equivalencia. Pero aquí va lo importante. Vamos a hacer la equivalencia de tal manera que se cancelen las. Si digan, tengo 1 metro, ¿dónde lo voy a poner? ¿Arriba o abajo? Y 100 centímetros, pues ya lo ponemos aquí arriba. Si digan de esa manera, como lo vimos ahorita, pues metro se cancela con metro. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Centímetros. Entonces, ahí ya pues estamos diciendo, o más bien estamos obteniendo lo que nos están pidiendo en centímetros. Ahora lo que nos faltaría sería multiplicar todo lo de arriba y multiplicar todo lo de abajo. 8 por 100 y 1 por 1. Entonces 800 entre 1, 800 centímetros. Ese sería el resultado de la conversión. Si digan, como les comentaba, ¿verdad? Pues es esta conversión, de hecho hasta así mentalmente lo pueden obtener, pero aquí nada más estamos viendo el procedimiento. ¿Para qué? Para poder, ya cuando sean más, con más unidades, por ejemplo las 6, pues ya tienen de tiempo. ¿Mande? Ok, bueno, aquí primero anoten la 1 y a ver si no hay dudas. En el niño me... 4401. Ok, otra vez porque no estaba grabando, ahí va. Tenemos las dos equivalencias que nos van a ser útiles porque aquí aparece la unidad a la que nos están pidiendo, ¿sí? Y aquí aparece la unidad de la que vamos a convertir. Ok, entonces primer paso, colocar el dato a convertir en fracción. Ahí está. Ese no hay duda, creo que no hay problema, ¿verdad? ¿Cuál era el segundo paso? Colocar la equivalencia, o sea, una segunda columna donde vamos a escribir la equivalencia, pero de tal forma que se cancelen las unidades. Entonces, vamos a utilizar la primera equivalencia. Un pie, ¿dónde lo vamos a escribir? ¿Arriba o abajo? Ok, un pie es igual a 30.48 centímetros. Entonces, si fijan, aquí ya se van pie con pie y nos quedaría centímetros. Pero no nos están pidiendo centímetros, nos están pidiendo en metro. Lo que podemos hacer con este método es de que podemos agregar otra columna. Entonces agregamos la tercera columna para anotar la siguiente equivalencia. Si vean, ¿qué es lo que queremos eliminar? Centímetros. Entonces aquí veo en la segunda equivalencia que ahí tengo los centímetros. ¿Dónde vamos a colocar centímetros? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? Para que se cancelen. Porque ya tengo centímetros acá arriba. Ahora quiero que sea contrario para que se puedan cancelar. Entonces 100 centímetros abajo y pues 1 metro arriba. Si fijan, si lo acomodamos de esa manera, pues estos centímetros se van a cancelar con estos centímetros, que es lo que nos va a quedar. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, hasta ahí quedaría, pues ahora sí que las columnas. Ahora sí vamos a, bueno, nos quedaría, ahí terminamos las columnas porque ahí quedaría nuestra unidad que nos están pidiendo en metros. Ya nada más lo que vamos a hacer es multiplicar todo lo de arriba y luego multiplicamos todo lo de abajo. 15, vamos a la calculadora. Es 15 por 30.48 por 1.
serían 457.2. Luego abajo, 1 por 1 por 100. Pues bueno, este no hay pierde, serían 100. Ya nada más hacemos la división, 457.2 entre 100. Nos quedaría 4. Unidades, pues ya estos mismos, ¿verdad? Aquí es 100. Lo extraterrestre. Ok, más o menos, entonces, ahí lo que, por ejemplo, yo cuando hacía esto es hacer los pasos yo solo y ya cuando tenía duda, pues ya volteaba a ver, ¿verdad? Es lo que pueden hacer. Entonces, bueno, hay que anotar esto y ver dónde quedaría la duda, Dulce. Ok, vamos entonces a ver, como dice Octavio, cuando tenemos metros cuadrados, ¿verdad? Si digan va a ser, también es muy sencillo. Lo primero que necesitamos es la equivalencia. Si digan, está, así es, casi lo mismo, mira. Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Dijimos, ahí lo acabamos de hacer, ¿verdad? 100 centímetros. Ok. Luego, fíjense, como es metro cuadrado, pues lo único que hacemos es, pues, hacemos esto, ¿saben qué? Vamos a elevarlo al cuadrado. Como la parte izquierda lo elevamos al cuadrado, también tienes que elevar lo que hay en la derecha. Entonces, ya sería 1 por 1, 1. Metro por metro, cuadrado. ¿Sí? Luego 100 por 100. ¿Cuánto es Rauda? 100 por 100. 10,000. ¿Lo hicieron o no? Están dando el... Ok, bueno. 100 por 100, 10,000. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Sale? Entonces, si fijan, aquí ya tenemos la equivalencia de cuántos centímetros cuadrados contiene un metro cuadrado. Aquí salió la equivalencia a hacer esta pequeña operación. ¿Sale? Y ahora sí ya seguimos con el procedimiento de la conversión. Vamos a convertir 0.5 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, primer paso, colocar el dato a convertir en fracción. La siguiente columna, ¿Y siempre va a ser uno la unidad? pues es que si no tiene otra unidad, por ejemplo, el de kilómetros por hora, pues abajo sería una hora. Ahorita hacemos ese si quieres. Para esa pregunta de Octavio, que no siempre va a ser 1. O sea, ahorita nada más lo estamos poniendo porque para que quede en fracción. A ver si se les quedó. ¿Cuál es el segundo paso, Coutle? Vamos a colocar la equivalencia. ¿De qué forma, Dulce? Bueno, vamos a colocar la equivalencia en la siguiente columna, pero lo más importante, de tal forma que se cancele la unidad. Entonces aquí tenemos la equivalencia. Ahora sí, entonces, un metro cuadrado, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Arriba o abajo, Dulce? Y pues arriba ya quedarían los 10,000. ¿Para qué? Para que de esa forma metro cuadrado se cancele con metro cuadrado y nos quede centímetro cuadrado. Y eso es lo que nos están pidiendo. Entonces ahora sí ya podemos hacer la multiplicación de las cantidades.
Aquí le vamos a poner centímetro cuadrado, que así ya quedó. Entonces vamos a multiplicar todo lo de arriba y todo lo de abajo. 0.5 así es. 5000 y abajo 1 por 1, que realmente pues 5000 entre 1, 5000 unidades centímetro cuadrado. Necesitamos primero la equivalencia de metros y kilómetros. Es decir, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. Y luego si fijan, necesitamos de hora y de segundo, una equivalencia de cuántas horas, o más bien cuántos segundos tiene una hora. Otra sería, por ejemplo, más fácil es que una hora, ¿cuántos minutos tiene? Luego, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? Si ven, aquí no fue necesario utilizar la tabla de equivalencias, porque estas equivalencias son más fáciles de tenerlo en mente. Ahora sí, vamos a escribir la cantidad a convertir en fracción. Si fijan, esto lo que nos indica es que recorre 140 kilómetros en una hora, pero todos le decimos 140 kilómetros por hora, pero realmente es 140 kilómetros son recorridos en una hora. Entonces por eso acá abajo le ponemos una hora, ¿sí? Ya está el dato a convertir, pero en fracción. ¿Cuál es lo que sigue? Vamos a colocar la equivalencia para que se cancelen los kilómetros. Entonces, aquí tenemos el de kilómetro. Ya sabemos que es abajo para que se pueda cancelar. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces ahí ya se pueden cancelar kilómetro con kilómetro. Nos está quedando metro y si digan hora. Vamos a cancelar metros ya quedó porque es lo que nos están pidiendo. Este ya quedó, así está bien. Ahora vamos a convertir de hora a segundo. Aquí tenemos una equivalencia. Una hora, ¿dónde la vamos a escribir? Arriba para que se pueda cancelar. Si ven, acá arriba ya está la hora y aquí abajo se cancela. Entonces una hora es igual a 60 minutos. Pero no nos lo piden en minutos, nos lo piden en segundo. Entonces necesitamos otra columna con su equivalencia para que se cancelen los minutos y nos queden segundos. Aquí tenemos esa equivalencia. ¿Dónde voy a poner un minuto o dónde voy a poner 60 segundos? Exacto. 60 segundos y aquí arriba un minuto. Entonces de esa forma los minutos se cancelan. ¿Qué es lo que nos queda? Entonces aquí si fijan ya quedamos, arriba va a quedar metros y abajo va a quedar segundos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Entonces serían metros sobre segundo. ¿Qué es lo que sigue? Multiplicar todo lo de arriba y luego multiplicar todo lo de abajo. Vamos a 140 por 1000 por 1 por 1. 140,000. 140,000. Y luego abajo sería multiplicar 1 por 60 por 60. 3600. Y luego 14. ¿Cuánto dijimos? 140,000, ¿verdad? 140,000 entre 3600. Voy.
¿38 qué? Oye, Metros por segundo. fíjate, 38 metros. Fíjate, mucho. Ahora sí, póngale en el otro ejercicio para tomarle foto. Como si, uy. Uy. En esa. Fíjense, entonces, Cuautla, si pasara por aquí, 40, vamos a dejarlo en 40 metros. Tardaría, o más bien en 40 metros, pasaría en un segundo. Casi de cuadra, de esquina a esquina son como 100 metros. O sea, casi la mitad en un segundo. Unos 2 segundos y está. Un cuarto de milla en completo.